decidimos traerlos por aquí a ver las luces de Galerías Lafayette y por aquí en Champs-Élysées con Mateo Velandia Rosso, que está por aquí acompañándonos como siempre a mi canal. Hoy yo me hice una moñita porque no me lavé el cabello y estamos aquí en Galerías Lafayette porque quisimos venir a ver el alumbrado. Del frío la lengua se me traba. Pero bueno, aquí vamos, les vamos a mostrar esto tan lindo que está y vean ustedes. Ay, vean el arbolito tan lindo. Uy, creo que es la primera vez que veo el arbolito lindo. Qué lindo. Esperen, les hago zoom. Está súper, súper bonito el árbol. ¡Qué belleza! Ay, acá es parado. Bueno, estamos en Ópera, que es uno de los barrios centrales de París. Y hay dos centros comerciales con muchas tiendas. El que acabamos de pasar es Galerías Lafayette, tal vez el más famoso. Y ahorita estamos en uno que se llama Printemps, que es primavera. Printemps. Ya les mostramos. Vean, con escaleritas para los más chiquitos, para que puedan subir ahí y ver. Qué bonito. Este acá está decorado súper Nueva York. Perdón si escuchan mucho ruido, pero siempre pasan ambulancias y de todo y es mucho ruido. Pero este de acá está súper Nueva York. Y se escucha el New York. Na, 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 na. Estamos en el Boulevard Haussmann, que pues como pueden ver es esa arquitectura típica parisina. Se llama así pues por el barón Haussmann, que hizo como una reforma urbana en París. Antes era una ciudad muy medieval y él digamos que la modernizó un poco, inspirándose en Londres, si no estoy mal. Entonces por eso, mira, ahí dice Boulevard Haussmann, ¿sí ves? Y este pues es el Boulevard y está lleno de este tipo de edificios y arquitectura. Este es el corazón centro de París. Bueno, digamos que tiene un corazón muy grande París, porque está Notre Dame, está esta parte, pero sí, esta parte es muy linda. Estamos aquí disfrutando, caminando, aprovechando y viendo los alumbraditos. Están muy lindos. Hoy no está tan frío como el día que fuimos al mercadillo. Hoy es más un día aguantable. Navidad. Un Lego de Navidad para Mateo, que quiere solo ese pequeño regalito. Entramos aquí a esta tienda. ¿Entramos a dónde más? Printemps. Entramos a Printemps. O también está este Lego de Notre Dame, que cualquiera de los dos él recibe. Preferiblemente en Notre Dame. Mateo es el más feliz viniendo a estas tiendas. A él le encanta todo. Revisa todo, analiza todo, que los colores, que el tamaño, que todo. Ahí está divirtiéndose. La temática de este centro comercial es Nueva York, entonces aquí está el taxi para uno tomarse la foto de Noel. Vamos a intentar con Matt a ver qué tal nos queda. Yo necesito unos guantes. Estos están súper bonitos. Están súper lindos. Por dentro calientitos, de cuero. ¿Cuánto? 195. Valen 195 euros. Mi presupuesto no me alcanza. Oli. No sé si me ven desde aquí. Estamos aquí en Galerías Lafayette, en la sección de hombre. Mato está por allá, feliz viendo. Y tengo muchos baby hair. No sé si los alcancen a ver, pero tengo muchos baby hair. Y para peinarme siempre son caros.
pero vamos a estar así en jean. Hoy es más de tenis y estamos en la sección de hombres que Mateo ya se me perdió. Salimos de aquí en toda la ópera. Tranqui, Matt. Y ya vamos a entrar aquí a la otra parte de las galerías, donde está el arbolito de la mitad, donde está todo el mundo, sí. Mujeres. Porque es la parte de mujeres y se llena un montón. Ahorita donde estábamos era la parte de hombres que estaba súper solita, estaba caminable. Ya estamos aquí adentro de las galerías, pero en la parte de mujeres, ahorita estábamos en la de hombres. Esta es la que se llena un montón. Aquí es donde está el arbolito de la mitad, donde no se puede tomar la foto. Ya les vamos a mostrar, mejor dicho. Y en el último piso hay un miradorcito. Oigan, este año bajo la cúpula de las galerías en París hay un árbol gigantesco de 16 metros inspirado en el tema El regalo más bonito, decorado con 560 kilogramos de cintas, ilustraciones mágicas y 8 kilómetros de luces LED que brillan con un show de luz y sonido, creando una atmósfera de cuento navideño. Veito, en el espejo estamos cansados, hay mucho calor aquí. Tienen el aire a tope. Y me compré un cosito para la cabeza porque tengo mucho frío. Nos encontramos estos ascensores caminando por galerías. La verdad nunca los había visto, pero se ven súper bonitos desde más lejos para que los aprecien mejor. Y ya nos vamos ¿para dónde nos vamos? Para Champs-Élysées. Champs-Élysées. Ya salimos de Galerías Lafayette y de toda esta parte y ahora vamos a los Champs-Élysées. Es día de recorrer la Navidad aquí en París. Y este cosito grisecito fue el que me compré ahorita porque vengo en la patineta y solo me traje la bufanda y me está pegando mucho el frío en la cabeza. Entonces este es un cosito que cubre la cabeza. Qué lindo se ve, ¿no? Súper sutil la iluminación. Qué belleza. Como los ciérvoles. Sí, tal cual, no se ve así como la bombilla gigante, no. Espero que se vea bien en la cámara. Salimos de Galerías Lafayette y ya estamos por aquí cerca de los Champs-Élysées, pero primero venimos a comer algo. Estamos aquí en algo que se llama La Piatinería. Es la primera vez que venimos, vamos a probar a ver qué tal está. Por aquí Matt está escogiendo porque ya está haciendo hambre y ahí sí vamos a ir a caminar. Les vamos a mostrar qué vamos a comer porque se ve rico. Es comida rápida, entonces algo así como súper ligerito para poder ir rápido. Lo que vimos así por el camino es que se ve súper bonito y bueno, espero también se lo disfruten. Y ahora sí, estoy tranquilo, ya estoy comiendo. Cuéntanos cómo se come. Papas tipo McDonald's. Pasan la prueba. Ensalada. Y piadinería, pedineta. Bueno, tiramisú. Limonada. Y voilà. A comer. Bon appétit. ¿Continúo? O pauso. La grabo todo el tiempo. También estoy llenando. Con mis baby. Los famosos Champs-Élysées. Nara. Acá, bueno, también hay Galerías Lafayette de Champs-Élysées. Se nos ha olvidado comentar. El más conocido es el de ópera, pero acá también hay un Galerías Lafayette. Hay varios, no muchos, pero sí hay varios. Este es otro y ya. Nunca me entraba este. Grande. Estamos aquí en Sephora porque necesito comprar unas sombras pequeñitas para el bolso. Para
pero no tengo ni idea dónde. Yo vamos a ver unas sombras. Uf, pero... Ah, mira, maquillaje. Es como acá. Acabamos de salir de Sephora y me compré un cosito de los ojos que me hacía falta, el corrector también que me hacía falta, y entramos a chismosear. Mateo salió lleno de loción y yo salí maquilladita. Me cambió muchísimo la piel, o sea, fue como, what, no sé si en la cámara se puede ver, pero me sentí diva ya maquillándome así. Y ya, ahora salimos a seguir caminando, a seguir viendo las tiendas que ya las están cerrando. Entramos aquí y uno se lava aquí las manitos con estos jaboncitos, se aplica cremitas. Las cremitas de esta tienda son súper deliciosas, se las súper recomiendo si vienen por aquí a los Champs-Élysées. Entonces vamos a lavarnos las manos. Uy, la cámara. Acércala. Ay, huele muy rico. Huele como a naranja, súper rico. Y de citrón. Ah, claro, citrón. Está súper rico. Y tienen café también, es lo interesante. Pueden comprar chocolate, macarrones. Bueno, además de cremas. Si vienen por aquí, vean, esto es un buen souvenir, un buen regalito. Se me hace que está completito. Vale 35, viene cremita, el shower gel, viene la trucita. Y por aquí hay más kitsitos. Vean, acá hay otro kit. Vale 35. Y se me hace que está muy completito. Vean, aquí salimos de las cremitas y al lado está Adidas, ya lo cerraron lastimosamente, pero están las nuevas camisetas, está la de Messi, que por eso Mateo está acá admirando a su Messi. Allá está al fondo. Y justo al ladito está la de Colombia, la de Lucho Díaz, dice Matt. Está Luchito Díaz, perdón. Están todas las camisas, se ve súper bonito. El Louis Vuitton. Es que tremendo bloque de edificio, ¿no? O sea, en serio, es que todas las tiendas, sí, muy lindas, muy imponentes. Omega, allá, el Nike en la esquina, ok. Bueno, todas. Pero es que esto sí es un... Llegamos aquí. Matt, saluda. Estamos aquí en Louis Vuitton. Aquí es donde van a construir el hotel, así se ve por fuera. Y allá hacia el fondo se ve el Arco del Triunfo. Y así están todos los Champs-Élysées hacia el fondo, para que se den una idea. Venir acá y ver esto se me hace súper lindo. Allá al fondo, lleno de las tiendas. Están todas las tiendas que ustedes se imaginan. La gente, los turistas, los carros. Bueno, es un lugar en donde uno viene y dice como, sí, París es una ciudad muy turística, mucho. De pronto donde nosotros vivimos no tanto porque es muy residencial, pero ya cuando uno sale a esta parte es donde, o al menos yo, es donde caigo en cuenta en la ciudad en donde estoy viviendo. Y bueno, para terminar, vamos a escuchar a Matt sus opiniones, a ver qué tal le pareció lo que vimos hoy de la Navidad y qué tal. No, está muy lindo, si pueden venir en diciembre. Los alumbrados quedan muy bonitos acá en París. Hace mucho no veníamos porque pues es como lo que todo el mundo viene, lo turístico, pero igual está muy chévere. Así no sea comprar muchas cosas. Hoy que compramos, tú un maquillaje, la que compró fue Ingrid Andrea. Maquillaje y un
y la bufanda, la balaclava. Y maquillaje. Y ya, y bueno, y comimos y ya. Pero si quieren hacer compras, pues no es que sea más caro, entonces hay buenos descuentos, es el precio que hay en todo lado. Y ya, muy chévere, le están innovando mucho las tiendas. Por ejemplo, hacían una colaboración entre Pierre Hermé y L'Occitane, que son una tienda de cremas y fragancias con el café, entonces venden los dos. La tienda de día es súper linda porque tienen diseños, ponen a Messi, la bandera, el logo en un plateado, el hotel de Louis Vuitton, bueno, las tiendas como que este es su flagship, siempre es como el flagship Champs-Élysées, su tienda insignia, la de mostrar, entonces está muy lindo. Y ya, muy bonito para tomarse un café, si quieren una cerveza, lo que se les antoje. Y yo, no sé qué opinar, ya Mateo dijo todo. Que sí están cordialmente invitados. Si están aquí en París, échense la pasadita por acá. Está súper bonito todo. Los alumbrados, se siente ya la Navidad, se siente ya el frío, se siente ya el fin de año. Y qué bonito poder venir por acá, ver todo esto antes de irnos a Barcelona, porque nos vamos unos días. Y ya, siento que eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho y hasta una próxima. Bye. Bye. Bye.